Hola mis amiguísimos y mis amiguísimas, estamos en una reflexión más y hoy vamos a hablar sobre el amor hacia Dios, y es que de verdad amamos o no a Dios. Soy Gabriel Velastegui y me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes gusten. Vamos con la reflexión. El día de hoy estaremos reflexionando en Primera de Juan capítulo 2 versículo desde el 3 al versículo 6. Comencemos, versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si es que en verdad conocemos a Dios? Si es que en serio estamos teniendo una comunión con Él para conocerle, pues si obedecemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿En dónde está escrito sus mandamientos? En la palabra de Dios. Aquí podemos leer sus mandamientos, pero tenemos dos que son los mandamientos más importantes que nos manda Dios, para que podamos nosotros entender y comprender toda la palabra de Dios, comprender toda la ley, comprender todo lo que Dios nos está mandando. Y estos mandamientos tenemos en Mateo capítulo 22 versículo 37 al versículo 40. Esta vez vamos a tomar estos 4 versículos para poder entender esta reflexión, para poder comprender cuáles son los mandamientos de Dios que necesitamos nosotros obedecer para así poder conocer de verdad a Dios, poder estar en una comunión con Él. Versículo 37 de Mateo capítulo 22 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces vemos que para obedecer a Dios y para conocerle debemos amar al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Debemos obedecer este mandamiento, debemos tener cuidado con los falsos dioses, con los falsos maestros que nos dan falsas enseñanzas, y estar siempre leyendo la Biblia, estar siempre aprendiendo en la Biblia, leer sus mandamientos, porque esto, la palabra de Dios, es lo que nos va a llevar a comprender completamente qué es lo que Dios desea de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para conocer de verdad a Dios. ¿Cómo sabemos si conocemos en serio a nuestro Padre, a Dios? Pues si es que obedecemos los mandamientos, ahí lo estamos conociendo. Y el segundo mandamiento más importante tenemos en el versículo 39 de Mateo capítulo 22. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que los más importantes mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros amigos, amar a nuestros enemigos, amar a todas las personas como a nosotros mismos, para poder ayudarles, para poder ser solidarios, para poder ser hijos de Dios y demostrar este amor que Dios nos da, demostrar lo que Dios nos está mandando a nosotros. Seguimos con la reflexión en Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vemos que si es que alguien dice que obedece a Dios, que le conoce a Dios, que sabe qué es lo que Dios quiere, pero no lo obedece sus mandamientos, pero no está cumpliendo con amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, es un mentiroso, porque no está haciendo lo que Dios nos manda, no está haciendo lo que Dios en serio quiere que hagamos, no está cumpliendo con todo lo que Dios nos envió. Entonces esta persona es mentiroso y no conoce a Dios. No conoce a Dios porque miente, no conoce a Dios porque no le ama de verdad, porque no demuestra ese amor. Y si la verdad no está en él, entonces vemos que no puede conocer a Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios y no queremos ser mentirosos, debemos obedecer sus mandamientos, debemos leer la Biblia y conocer todos los mandamientos que Dios necesita. Claro que los más importantes son amar a Dios y amar al prójimo, pero existen muchos mandamientos más que tenemos que estar nosotros comprendiendo, porque así es la palabra de Dios, así nos dice en la palabra de Dios. Por eso, mi amiguísimo y mi amiguísima, sigamos leyendo, sigamos conociendo más a Dios mediante la obediencia a sus mandamientos, mediante la oración, mediante la comunión con Él que necesitamos tener. Versículo 5 y último versículo para poder concluir con esta reflexión dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Y cómo sabemos si es que en verdad ya lo hemos conocido? Si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, porque la palabra de Dios es los mandamientos de Dios. La
la palabra de Dios es la voz misma de Dios hacia nosotros. Es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Es lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y así poder entender y comprender qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que Él desea que hagamos y qué no quiere que hagamos. Para así poder conocerle en serio, para así poder conocerle de verdad. ¿Cómo conocemos nosotros a una persona? Estando en relación con esa persona, teniendo una comunión con esa persona, conversando con esa persona, preguntando a esa persona, hablando directamente con esa persona. Entonces, para conocer a Dios, en primer lugar debemos obedecer sus mandamientos, que es amarlo. Y si lo amamos, entonces vamos a querer estar en una comunión con Él, como con una persona normal, como con nuestros amigos. A nuestros amigos nosotros preguntamos cómo están, preguntamos cómo les va, y para hacernos nuestros amigos entonces preguntamos su nombre, preguntamos las cosas más sencillas, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tienes? Y lo que es básico para conocer a una persona. Pero para conocer a Dios, nosotros también podemos realizarle preguntas, preguntarle todo lo que necesitemos saber y conocer, sea sobre Él mismo, sobre su palabra, sobre cualquier cosa, y Él nos va a responder dándonos a comprender en su palabra. Es decir, oramos, le pedimos a Dios que nos dé una respuesta, y es necesario leer la Biblia porque aquí están todas las respuestas que necesitamos, todas las respuestas que debemos entender y comprender para conocer más a Dios, para conocer más a nuestro Padre. ¿Y cómo sabemos si el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? ¿Cómo sabemos si el amor de Dios está en nosotros? Si es que demostramos este amor a los demás, si es que demostramos este amor a las demás personas, si es que demostramos con nuestro prójimo que lo amamos y obedecemos sus mandamientos, sabemos que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y si el amor de Dios está perfeccionado en nosotros, pues conocemos verdaderamente a Dios. Mi amiguísimo y mi amiguísima, si tú no sabes si conoces a Dios, si tú no sabes nada de Dios, lee su palabra, lee la Biblia, porque aquí puedes conocerlo. Y obedeciendo lo que dice en la Biblia, sabemos que somos verdaderamente hijos de Dios y que verdaderamente hemos conocido a nuestro Padre Celestial. Y para conocerlo, como les digo, cada vez y cuando si leemos la Biblia, vamos a saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le agrada. Y si es que hacemos lo que a Dios le agrada, entonces estamos siendo de bendición para las demás personas. Estamos siendo utilizados por Dios. Y si conocemos a Dios, vamos a saber qué es lo que Él quiere para las demás personas. Vamos a saber qué es lo que Él desea para todo el mundo. Y una vez que sabemos eso, vamos a querer ser utilizados por Dios para poder cumplir con su objetivo, cumplir con su meta. ¿Y cuál es la meta de Dios? Pues que todas las personas del mundo sean salvas, que todas las personas vayan al cielo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie sea condenado. Por eso Él perdona. Él es un Dios bueno. Él es un Dios de paz. Pero también es un Dios justo que va a juzgar a todas las personas según los hechos que hayan realizado en esta tierra, según la decisión más importante que hayan tomado, aceptar o no aceptar a Jesús. Y para saber qué es lo que Dios desea, otra vez les vuelvo a repetir, leamos la Biblia y la palabra de Dios. Así podremos conocer más a Dios. Así podremos saber si es que en verdad tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial y si en verdad conocemos a nuestro Padre. Porque para conocerlo necesitamos investigar cómo es Él, investigar qué es lo que Él desea, cuáles son sus anhelos, y eso está aquí en la palabra. Mi amiguísimo y mi amiguísima, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y a quién se refiere con decir Él? A Jesucristo. Y si se refiere a Jesucristo, entonces nos está diciendo que tenemos que andar como Jesucristo anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Como una persona recta, como una persona sin mancha, sin pecado, que jamás dijo mentiras, que jamás engañó a nadie, que siempre mantuvo la paz, a pesar de que lo insultaron, le dijeron cosas que no eran, hablaron mal de él. Jesús jamás respondió con lo mismo, jamás respondió con las mismas cosas malas que le decían. Jesús nunca respondió de la misma forma que esas personas le estaban insultando, que esas personas estaban hablando en contra de él, porque Jesús buscaba la paz, él demostraba el fruto del Espíritu, y eso es lo que nosotros debemos hacer, porque si conocemos a Dios, entonces andamos como Jesús anduvo, en una vida santa, pura y recta para Dios, en una vida
que Dios sienta agradable para Él. Así debemos andar, porque en su palabra nos dice en este último versículo: si amamos a Dios, entonces andemos como Él anduvo. Jesucristo, que se hizo hombre y vino a vivir en esta tierra. Eso ha sido todo, mi amiguísimo y mi amiguísima. Así que quede claro, si es que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y somos hijos de Dios, entonces necesitamos conocer a Dios. Y para conocer a Dios, para saber si conocemos en verdad o no a Dios, debemos obedecer sus mandamientos. El que obedece sus mandamientos conoce a Dios. El que dice que conoce a Dios y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Por eso, mi amiguísimo y mi amiguísima, no seamos mentirosos y obedezcamos los mandamientos de Dios. Amemos a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, mi amiguísimo y mi amiguísimo. Así también a nuestro prójimo, que es cualquier persona, cualquier amigo, cualquier enemigo, lo que sea que tengamos en esta tierra, amémoslo, demostremos el amor de Jesucristo, demostremos el amor de Dios, para que podamos conocer verdaderamente a Dios, para que podamos ser verdaderamente hijos de Dios y andemos como Jesucristo anduvo en esta tierra, teniendo una vida santa, sin mentiras, sin mancha, sin ninguna maldad y pecado. Para concluir, tengamos una palabra de oración, mi amiguísima y mi amiguísimo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este día, tarde o noche, gracias porque sabemos que si queremos conocerte en realidad debemos obedecer tus mandamientos. Gracias por ilustrarnos, Señor. Síguenos protegiendo, Padre, síguenos dando entendimiento para poder entender tu palabra, síguenos dando todo lo que necesitamos para poder aprender más de ti y conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, no te olvides de suscribirte, activa la campanita si te gustó el video. Nos vemos en los próximos videos. Gracias por haberlo visto.